La lluvia golpeaba suavemente los cristales del Hospital Santa Teresa en un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid. En los pasillos corrían enfermeras con bolsas de suero y pastillas, mientras los médicos discutían diagnósticos con el ceño fruncido. A lo lejos, el llanto de un bebé rompía la monotonía del día gris. Carlos Fernández, un joven cirujano de 29 años, caminaba por el largo corredor del área quirúrgica con una carpeta en la mano. Tenía una complexión atlética, ojos marrones intensos que nunca parecían cansarse y una sonrisa que podía tranquilizar hasta al paciente más nervioso. Vestía una bata blanca impecable, sus zapatos negros brillaban bajo la luz fluorescente, y llevaba un reloj plateado en la muñeca izquierda, regalo de su madre, que siempre le recordaba el valor del tiempo en su profesión. Esa tarde, el director del hospital, don Vicente Ramírez, un hombre mayor con canas y gafas de montura gruesa, lo llamó a su despacho. Vicente, con su voz ronca y tono serio, le explicó que había llegado un caso complicado. Antonio Jiménez, un hombre de 57 años diagnosticado con un cáncer gástrico en etapa avanzada, con metástasis múltiples. La familia está dispuesta a pagar lo que sea, pero la operación es casi imposible. Quiero que lo intentes tú, dijo Vicente, sin levantar la vista de unos papeles. Carlos sintió una mezcla de orgullo y presión. Sabía que era una trampa, si fallaba, sería su caída profesional. Pero también sabía que para Antonio y su familia, él era la última esperanza. Lo haré, don Vicente, respondió con una calma que no sentía. Aquella noche, Carlos apenas durmió. En su pequeño apartamento de Alcalá de Henares, repasaba libros y videos, consultaba con colegas por teléfono y planificaba cada paso de la cirugía. Recordaba la sonrisa triste de la esposa de Antonio, Carmen, una mujer de mediana edad con ojos cansados pero llenos de amor, y la determinación en la voz de Antonio: quiero llegar a la boda de mi hija. No pido milagros, solo un poco más de tiempo. Al día siguiente, en el quirófano, había más gente de la habitual. Algunos compañeros venían a presenciar el intento de un joven contra lo imposible. Carlos se concentró, con las manos firmes y la mente clara. A medida que avanzaba, descubrió que el tumor no era tan extenso como indicaban los análisis. Había una pequeña ventana para la esperanza. Sus asistentes, sorprendidos, intercambiaban miradas cómplices, y uno susurró: ¿crees que podemos con todo esto? Carlos no respondió, pero sus ojos brillaban con un optimismo cauteloso. 5 horas después, con el cansancio pintado en su rostro pero la satisfacción en el alma, Carlos salió del quirófano. En el pasillo, Carmen y la hija de Antonio, una joven de 25 años llamada Lucía, lo esperaban. ¿Ha salido bien?, preguntó Carmen con voz temblorosa. Carlos se quitó la mascarilla y sonrió: hemos conseguido extirpar el tumor. Ahora empieza la batalla, pero hay esperanza. Las lágrimas de alivio y gratitud brillaron en sus ojos. Lucía susurró: ¿papá podrá llevarme al altar? Carlos asintió con una sonrisa: eso creo, pero no todo terminó ahí. Días después, Vicente convocó a Carlos con un aire que mezclaba respeto y sorpresa. Fernández, subestimé tu capacidad y la medicina moderna. Has logrado lo que parecía imposible, admitió. Lo más importante no es la edad ni la experiencia, sino la voluntad de luchar por cada paciente. 2 meses después, en una pequeña iglesia de Alcalá, Antonio, aún débil pero firme, caminaba con orgullo del brazo de su hija hacia el altar. Carmen lloraba de felicidad en el primer banco, y en un rincón casi invisible, Carlos observaba en silencio, sabiendo que aquel día no solo había salvado una vida, sino también había tejido un milagro. Pero en la penumbra, una sombra se movía entre las columnas de la iglesia, y un susurro apenas audible decía: esto no ha hecho más que empezar. Un mes después de aquella boda llena de emociones y promesas, Carlos regresó al Hospital Santa Teresa con una sensación extraña clavada en el pecho. La rutina parecía la misma, pero algo en el aire le decía que no podía confiarse. Esa mañana, mientras caminaba por el pasillo que conducía a la sala de guardia, vio a una enfermera con una bata azul celeste que no había visto antes. Se llamaba Marta. Tenía el cabello largo y oscuro, recogido en una coleta baja que dejaba escapar algunos mechones rebeldes sobre su frente. Sus ojos verdes tenían un brillo juguetón y una sonrisa que parecía esconder secretos. Carlos pensó que hasta en un hospital se podía encontrar algo de misterio. Marta se acercó con paso ligero y, sin perder el ritmo, le dijo: doctor Fernández, ¿se ha enterado del caso del señor Ruiz?
Un paciente que llegó hace 2 días con síntomas extraños. Los análisis no cuadran, y nadie sabe qué tiene. Carlos frunció el ceño. No me han informado. ¿Qué tan raro es? Marta sonrió con picardía. Digamos que ni los radiólogos se atreven a ponerle nombre. Y eso que algunos han visto de todo, desde tapas de jamón hasta partidos de fútbol en esas radiografías. Carlos soltó una risa corta, pero la preocupación volvió rápido. ¿Me lo vas a presentar o solo vienes a hacer chistes malos? Marta se encogió de hombros. Un poco de ambas cosas, doctor. Pero creo que debería verlo usted. Por si acaso. Cuando llegaron a la habitación, el paciente era un hombre mayor con la piel pálida y una expresión de cansancio que parecía grabada en cada arruga. Se llamaba Joaquín Ruiz, un agricultor de un pueblo cercano, con manos grandes y callosas que algún día habían trabajado la tierra con pasión. Su mujer, Isabel, estaba sentada junto a él, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el techo, como buscando respuestas en el vacío. Carlos notó algo extraño en el ambiente, como si una sombra invisible pesara sobre aquella familia. Mientras revisaba los informes, Marta le susurró: no es solo el diagnóstico, doctor. Hay algo más. Algo que nadie quiere decir en voz alta. Carlos levantó la vista, curioso. ¿Qué quieres decir? Marta bajó la voz casi a un suspiro. Dicen que el señor Ruiz fue encontrado en el campo, solo, con una medalla antigua en el bolsillo. Nadie sabe de dónde viene, pero algunos dicen que esa medalla tiene una historia oscura. Carlos arqueó una ceja. ¿Una medalla? ¿De qué tipo? Marta miró hacia la ventana y añadió con misterio. Dicen que perteneció a alguien que no debería haber existido. Carlos sintió un escalofrío recorrer la espalda. En ese instante, entendió que aquel caso no era solo un reto médico, sino el inicio de algo mucho más profundo y complicado. Mientras la lluvia comenzaba a golpear de nuevo los cristales de la habitación, supo que tendría que enfrentarse a un enemigo invisible, con secretos enterrados en el pasado y peligros que amenazaban con salir a la luz. ¿Me ayudas a descubrirlo, Marta?, preguntó él con determinación. Ella sonrió, mostrando una chispa de complicidad. Vamos a necesitar más que bisturíes y medicinas para esto, doctor. La noche caía sobre Alcalá de Henares mientras Carlos y Marta se adentraban en la pequeña sala de archivos del hospital, un lugar donde el polvo parecía acumularse en cada estante y el silencio era tan denso que parecía absorber incluso el más leve susurro. Marta encendió una lámpara de escritorio, iluminando un montón de carpetas amarillentas y libros antiguos. Aquí guardamos los casos más extraños y, a veces, los secretos que nadie quiere recordar, murmuró con una sonrisa traviesa. Carlos se acercó a una carpeta marcada con el nombre Joaquín Ruiz y comenzó a revisarla con cuidado. Los informes médicos eran confusos, con síntomas que no encajaban en ninguna enfermedad conocida. Pero lo que llamó la atención de Carlos fue una nota manuscrita al final: medalla encontrada junto al paciente. Inscripción ilegible. Se recomienda investigación histórica. Marta se inclinó sobre la mesa y dijo con tono burlón: ¿sabes? En mi pueblo decían que esas medallas eran como las llaves de Pandora, mejor no abrirlas si quieres dormir tranquilo. Carlos rió suavemente, pero su mente estaba en otra parte. ¿Y qué dice la gente del pueblo de Joaquín? ¿Algún vecino ha comentado algo raro?, preguntó. Solo susurros, respondió Marta en voz baja. Dicen que Joaquín nunca hablaba de su pasado, que llegó hace años sin nada y que siempre llevaba esa medalla colgada del cuello. Algunos creen que tiene un vínculo con una historia oscura de la Guerra Civil. Carlos sintió un nudo en el estómago. La Guerra Civil Española había dejado cicatrices profundas, y cualquier sombra de ese pasado podía ser peligrosa. Decidió que al día siguiente visitaría el pueblo para hablar con quienes conocían a Joaquín. Mientras cerraban la sala, Marta lanzó una última broma: si encontramos fantasmas, espero que al menos tengan buen café. Carlos sonrió y respondió: y si no, siempre podemos pedir un café con leche y olvidar los fantasmas por un rato. Pero aquella noche, mientras las luces del hospital se apagaban una a una figura observaba desde la oscuridad, escuchando cada palabra, esperando el momento justo para actuar. El misterio apenas comenzaba. Al amanecer, Carlos se despertó con el sonido lejano de las campanas de la iglesia de San Nicolás, que resonaban por las calles empedradas de Valverde, un pequeño pueblo escondido entre colinas a 1 hora de Alcalá de Henares.
Vestía una camisa azul clara que acentuaba el tono cálido de su piel y unos pantalones oscuros, mientras que sus zapatos de cuero, aunque ya un poco gastados, mantenían ese toque elegante que siempre le caracterizaba. Marta, por su parte, lucía una chaqueta de lana beige ajustada a la cintura, combinada con unos vaqueros ajustados y botas marrones que crujían al andar sobre las hojas secas del otoño. El aire fresco de la mañana traía consigo el aroma de la tierra mojada y el murmullo lejano de las conversaciones en el mercado. Carlos caminaba junto a Marta por la plaza principal, donde algunos ancianos jugaban a las cartas bajo la sombra de un olmo centenario. Decidieron visitar primero a doña Carmen, la dueña de la única taberna del pueblo y vieja amiga de Joaquín Ruiz. Al entrar, la luz cálida del local iluminaba las paredes llenas de fotografías antiguas y recuerdos de tiempos difíciles. Carmen, una mujer de cabello plateado y ojos vivaces, los recibió con una sonrisa que no llegaba a ocultar la preocupación. ¿Habéis venido por Joaquín?, preguntó con voz ronca, mientras servía 2 cafés con un toque de anís. Poco hablaba, pero cuando alguien mencionaba la medalla, cambiaba de tema como si tuviera miedo a las sombras. Carlos levantó una ceja y bromeó para aliviar la tensión. ¿Miedo a las sombras? Eso suena a película de terror, pero sin palomitas. Carmen soltó una risa áspera, luego bajó la voz. Dicen que esa medalla perteneció a un grupo secreto durante la guerra, uno que hizo cosas que nadie debería recordar. Joaquín juró no hablar nunca de eso. Marta, atenta, preguntó, ¿sabe alguien más algo? ¿Algún familiar, tal vez? Carmen negó con la cabeza. Nadie se acerca mucho a él, solo su mujer, Isabel, y los vecinos más viejos que recuerdan la guerra. Al salir de la taberna, el sol comenzaba a asomar entre las nubes grises, iluminando las calles con una luz dorada. Carlos miró a Marta y dijo, esto se pone interesante. Pero también peligroso. Marta asintió, con una sonrisa que parecía decir, ¿qué sería de la vida sin un poco de riesgo? Mientras ambos se alejaban, una sombra se deslizó rápidamente por un callejón cercano, observándolos con ojos fríos y calculadores. La verdad sobre Joaquín y su medalla estaba más cerca de salir a la luz, y no todos querían que eso sucediera. La tarde en Valverde caía con un cielo teñido de tonos naranjas y violetas, y el aire fresco hacía que Marta se ajustara la bufanda de lana alrededor del cuello. Carlos, con la mirada fija en la plaza, llevaba una chaqueta de cuero gastada que hacía resaltar el contraste con su camisa blanca, mientras sus manos descansaban en los bolsillos, mostrando nerviosismo contenido. Decidieron visitar a Isabel, la esposa de Joaquín, quien vivía en una casita de piedra al borde del pueblo, rodeada de pequeñas flores silvestres que luchaban por sobrevivir al frío. Cuando llamaron a la puerta, una mujer de cabello oscuro, con algunas canas prematuras y ojos profundos llenos de cansancio, les abrió. Llevaba un vestido sencillo color burdeos que delineaba suavemente su figura, y unas sandalias de cuero que apenas se veían bajo el dobladillo. Isabel los invitó a pasar con un gesto amable pero distante. La sala estaba decorada con fotografías enmarcadas de Joaquín y Lucía, su hija, y una medalla colgaba en una pequeña vitrina cerca de la chimenea apagada. Carlos no pudo evitar fijarse en el brillo tenue del objeto, que parecía guardar secretos antiguos. ¿Qué quieren saber?, preguntó Isabel con voz temblorosa, mientras se sentaba en un sillón tapizado en tonos ocres. Marta rompió el hielo con una sonrisa suave. Estamos aquí para ayudar. Sabemos que la medalla tiene una historia complicada, y queremos entenderla para poder ayudar a Joaquín. Isabel suspiró profundamente. Esa medalla fue de mi abuelo, un hombre que luchó en la guerra, pero que también estuvo en cosas que nadie debería tener que contar. Joaquín la encontró entre sus cosas y la llevó siempre, como una especie de maldición que no podía soltar. Carlos, intentando aliviar la tensión, bromeó, bueno, al menos no es una medalla de campeón de paella, que esas sí que son peligrosas para la dieta. Isabel sonrió débilmente, pero luego su rostro se endureció. Hay más. Joaquín empezó a enfermar después de que alguien intentó arrebatársela. No sabemos quién, pero desde entonces todo ha sido extraño. Un ruido seco interrumpió la conversación. Los tres miraron hacia la puerta. Fuera, una figura encapuchada desaparecía entre la niebla que comenzaba a envolver el pueblo. Marta susurró, no estamos solos en esto, Carlos. Él asintió, con los ojos brillando de determinación.
Sabían que estaban entrando en una historia donde cada paso podía ser una trampa, y donde la verdad podría costarles mucho más que la vida. La noche cerró el pueblo con un silencio inquietante, y en la oscuridad, la medalla brilló con un fulgor que parecía susurrar: el juego acaba de empezar. Las primeras luces del alba apenas lograban atravesar la neblina espesa que cubría Valverde cuando Carlos y Marta regresaron al hospital con una mezcla de inquietud y determinación. En el quirófano, la fría luz blanca iluminaba sus rostros mientras repasaban los síntomas de Joaquín, que seguían sin explicación médica clara. Carlos, con la bata blanca ajustada y las mangas arremangadas hasta los codos, se frotaba la barbilla pensativo, mientras Marta apoyaba los brazos sobre la mesa, sus ojos verdes llenos de curiosidad y preocupación. «Hay algo en todo esto que no encaja», dijo Carlos en voz baja. «No es solo la enfermedad, sino todo lo que rodea a esa medalla y al pasado de Joaquín. Esto parece más una historia de secretos que un caso clínico». Marta asintió y, con una sonrisa irónica, comentó: «¿Quién hubiera pensado que trabajar en un hospital pequeño nos convertiría en detectives? Aunque, sinceramente, prefiero este misterio a las quejas de los pacientes por las esperas». Carlos sonrió, pero pronto su expresión se volvió seria. «Debemos buscar registros antiguos, quizá archivos militares o documentos históricos que expliquen el origen de esa medalla. No podemos olvidar que la medicina a veces va de la mano con la historia». Decidieron entonces visitar la biblioteca municipal al día siguiente, un edificio antiguo con estanterías de madera llenas de libros que olían a polvo y a tiempo detenido. Allí, entre tomos gastados y documentos amarillentos, encontraron referencias a un grupo clandestino que operó en la zona durante la Guerra Civil, conocido por realizar actos que el gobierno actual prefería olvidar. Mientras investigaban, Marta tropezó con un libro grueso que cayó al suelo con un estrépito. Carlos bromeó: «Cuidado, que no estamos en un museo». «Aunque con este polvo, casi parece que sí». Marta rió y añadió: «Si seguimos así, acabaremos escribiendo un libro nosotros mismos, el misterio de la medalla maldita». Pero tras la risa, ambos sintieron el peso de lo que estaban descubriendo. Aquella medalla no solo era un símbolo, era la llave de secretos oscuros que alguien deseaba mantener enterrados. Y mientras la tormenta rugía afuera, un mensaje anónimo llegó al hospital: «Dejen de buscar o pagarán el precio». Carlos y Marta supieron entonces que estaban en la cuerda floja, atrapados entre la ciencia y el pasado, enfrentando a un enemigo que no temía usar el miedo como arma. La verdadera batalla no había hecho más que comenzar. La lluvia arrecia en las calles de Alcalá mientras Carlos y Marta regresan al hospital tras recibir la amenazante nota anónima. En el vestíbulo, la luz tenue resalta las sombras que parecen alargarse y susurrar secretos. Carlos, con el ceño fruncido y la bata ajustada, mira a Marta con determinación. «No podemos echar atrás ahora. Si alguien quiere que paremos, tendrá que enfrentarse a nosotros». Marta se ajusta la chaqueta y responde con una sonrisa mordaz: «Pues que vengan con café, porque aquí no se rinde nadie». Su mirada destella una mezcla de valor y desafío, mientras sus botas resuenan firmes sobre el suelo de mármol. Esa noche, en la habitación de Joaquín, ambos revisan los últimos análisis. La piel del hombre, pálida como la luna, contrasta con el brillo metálico de la medalla que cuelga en su cuello, reflejando destellos misteriosos bajo la luz mortecina. Marta, con delicadeza, toca el colgante y dice: «Esto no es solo un objeto, es una historia que alguien quiere mantener oculta». De repente, un ruido seco en el pasillo los alerta. Carlos se levanta rápido, con la mano sobre el bolsillo donde guarda su teléfono y una pequeña linterna. Al abrir la puerta, solo encuentran el eco de sus propios pasos y una nota pegada en la pared con cinta adhesiva. Marta la recoge y lee en voz baja: «El pasado siempre vuelve, y esta vez no perdonará». El mensaje los pone en alerta máxima. Saben que están siendo vigilados, pero también que el misterio que rodea a Joaquín y aquella medalla es más profundo y peligroso de lo que imaginaban. Mientras tanto, en una habitación oscura y apartada, una figura encapuchada observa las cámaras de seguridad del hospital, sonriendo con satisfacción. Carlos y Marta intercambian una mirada cargada de tensión y compromiso. «No queda más que seguir adelante», dice Carlos con voz firme. Marta asiente y añade: «Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará». El reloj marca la medianoche, y fuera la tormenta arrecia. El misterio ha alcanzado un punto de no retorno. ¿Qué secretos esconderá la medalla? ¿Quién está dispuesto a todo para que nunca salgan a la luz? La respuesta se oculta en la oscuridad,
esperando ser descubierta. El amanecer rompió con la tormenta que había azotado Alcalá durante toda la noche, dejando las calles brillantes y salpicadas de charcos. Carlos y Marta, agotados pero determinados, se encontraron en la cafetería del hospital para planear su próximo paso. Carlos llevaba una camisa blanca arrugada y los puños de la bata manchados de tinta, mientras Marta lucía una blusa roja que resaltaba sus ojos verdes y un pañuelo ligero anudado al cuello, que le daba un aire desenfadado pero elegante. «Tenemos que ir al archivo histórico del ayuntamiento», dijo Carlos mientras sorbía su café con leche. «Allí podrían estar los registros que expliquen la verdadera historia de esa medalla», Marta asintió, mordiendo una galleta. «Y espero que no nos encontremos con fantasmas de verdad, porque con los que ya tenemos, voy servida». Al llegar al edificio, un antiguo palacio con columnas de piedra y un escudo desgastado, se toparon con un hombre mayor que los esperaba en la entrada. Era don Rafael, el archivero, un hombre de cabello blanco y bigote tupido, con gafas redondas que le daban un aire de sabio excéntrico. «He oído que buscan información sobre la medalla», dijo con voz profunda. «No es un objeto cualquiera, tiene una historia ligada a la resistencia durante la Guerra Civil, pero también a traiciones que aún hieren». Mientras revisaban los documentos, Marta encontró una fotografía antigua donde aparecía un grupo de hombres con uniformes desgastados, uno de ellos sosteniendo una medalla idéntica a la de Joaquín. «Miren esto», dijo mostrando la imagen a Carlos. «Son los Lobos de la Sierra, un grupo clandestino que luchó por la libertad, pero que desapareció misteriosamente». Carlos frunció el ceño. «Y parece que alguien quiere que esa historia se quede enterrada, al igual que los secretos que guardan». De repente, la puerta del archivo se cerró de golpe y las luces parpadearon. Don Rafael se quedó en silencio, con una expresión que mezclaba miedo y resignación. Marta murmuró: «Parece que estamos demasiado cerca de la verdad». Fuera, una sombra se deslizó entre las columnas, observándolos con ojos penetrantes. La medalla brilló en su interior, como un faro que llamaba a quienes estaban dispuestos a enfrentarse al pasado. El juego apenas comenzaba, y la próxima jugada podría cambiarlo todo. La oscuridad envolvía el archivo municipal cuando la puerta se abrió de golpe, dejando entrar un viento frío que hizo temblar las hojas de los documentos esparcidos sobre la mesa. Carlos, con la bata blanca aún manchada de tinta, encendió su linterna mientras Marta, con su blusa roja ligeramente desabotonada y el pañuelo que le daba un toque desenfadado, se acercaba con cautela. Don Rafael, el anciano archivero, los miraba con ojos llenos de advertencia y cansancio. «Hay cosas que deberían quedar enterradas», susurró con voz ronca, «pero parece que ustedes tienen la determinación de desenterrarlas todas». Mientras revisaban unos papeles amarillentos, encontraron un diario de uno de los miembros de los Lobos de la Sierra. En sus páginas, escritas con tinta que el tiempo apenas había logrado borrar, se hablaba de traiciones internas, pactos secretos y una medalla que, según se creía, tenía el poder de cambiar el destino de quienes la poseían. Marta, con una sonrisa que rozaba la ironía, comentó: «Parece que no estamos ante una simple reliquia, sino ante un verdadero imán de problemas». De repente, las luces parpadearon y una sombra se deslizó por la sala, provocando que Carlos y Marta se miraran con rapidez. «¿Quién está ahí?», preguntó Carlos, intentando mantener la calma, pero con la mano ya buscando el pulsador de la alarma. Nadie respondió, pero un leve susurro recorrió el aire, como un eco lejano: «Dejen de buscar, o serán los próximos en desaparecer». Marta apretó la mano de Carlos y dijo con una mezcla de desafío y miedo: «No podemos detenernos ahora. La verdad merece ser descubierta, aunque nos cueste todo». Mientras salían del archivo, una figura encapuchada observaba desde las sombras, con ojos brillantes que reflejaban la determinación de quienes luchan por algo más grande que ellos mismos. La medalla colgaba de su cuello, iluminada por la luz mortecina de la noche, y una sonrisa siniestra se dibujó en sus labios. El misterio estaba lejos de resolverse, y el precio de la verdad apenas comenzaba a cobrar víctimas. El amanecer tiñó de tonos rosados las calles empedradas de Alcalá mientras Carlos y Marta regresaban al hospital con el peso de la amenaza aún resonando en sus mentes. Carlos llevaba la bata blanca ligeramente arrugada, sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de cansancio y determinación. Marta, con un jersey ajustado color vino y unos pantalones oscuros, caminaba a su lado con paso firme, su melena castaña cayendo en suaves ondas que se movían al compás de sus movimientos. En la sala de descanso, entre el aroma del café recién hecho y el murmullo lejano de los turnos de guardia, Marta rompió el silencio con una sonrisa torcida. «¿Sabes?
Si esto fuera una novela, estaríamos ya en la parte en la que alguien desaparece misteriosamente. Carlos soltó una risa seca y respondió, esperemos que no sea nuestro caso, aunque con nuestra suerte, decidieron que lo mejor era proteger a Joaquín y a su familia, así que organizaron turnos para vigilar su habitación. Mientras tanto, Carlos revisaba los archivos médicos y Marta mantenía contacto con don Rafael para seguir indagando en la historia oculta de la medalla. Una noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza los cristales del hospital, Marta notó una figura sospechosa merodeando cerca de la habitación de Joaquín. Con paso silencioso y mirada alerta, alertó a Carlos, y juntos confrontaron al intruso, un hombre encapuchado que, al verse descubierto, soltó una sonrisa fría y desapareció en la oscuridad sin decir palabra. Al día siguiente, encontraron en la cama de Joaquín una nota escrita con tinta roja, dejen de escarbar o pagarán el precio. La tensión se palpaba en el aire, pero en sus miradas había una chispa de coraje. Sabían que estaban en el centro de una conspiración mucho más grande de lo que imaginaban. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, una sombra observaba desde lo alto de una colina cercana, sosteniendo en sus manos la medalla que había desencadenado todo. Susurró con voz grave, el pasado no perdona, y esta vez nadie escapará.